Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El guardia de seguridad la acusa por ser negra, sin saber que era la hija del director ejecutivo. La sede de Coleman Industries, el gigante estadounidense de la tecnología sostenible, dominaba con orgullo el distrito financiero de Seattle. Una catedral de cristal y acero, el imponente edificio reflejaba el cielo matutino, proyectando destellos plateados sobre las bulliciosas aceras. Su arquitectura, de líneas limpias y superficies reflectantes, encarnaba la modernidad, el poder y, sobre todo, el éxito. En el interior, todo irradiaba un lujo silencioso, suelos de mármol color marfil, paredes revestidas con paneles de madera oscura y plantas cuidadosamente cuidadas que bordeaban el vestíbulo como un jardín interior. El personal de recepción, vestido con trajes sobrios, saludó a los ejecutivos que entraban con confianza. Una sutil música de fondo flotaba en el aire, casi ahogada por el murmullo de las conversaciones de negocios y el constante taconeo sobre el suelo pulido. Pero esa mañana, detrás de la aparente calma de este santuario del capitalismo verde, un acontecimiento aparentemente inocuo estaba a punto de revelar que, incluso en la cima del éxito, los prejuicios más primitivos todavía pueden atacar. Eran las 7:45 de la mañana. Greg Foster, un imponente guardia de seguridad de aspecto militar, ocupaba su puesto en la entrada como un general en primera línea. Con sus sienes canosas, brazos cruzados y mirada suspicaz, inspiraba respeto, o miedo. Llevaba 11 años trabajando allí. Conocía cada rostro familiar, la corbata de cada alto ejecutivo, el paso nervioso de cada becario. Se enorgullecía de tener buen ojo, un ojo agudo, decía, para detectar a quienes no pertenecían allí. Fue en ese momento cuando una joven negra entró por la puerta giratoria. Llevaba un sencillo abrigo beige, una mochila sencilla y una placa provisional prendida en el cuello. Maya Coleman caminaba con calma, con el pelo recogido en un moño y sus impecables zapatillas deportivas contrastando con la rígida elegancia del lugar. Su paso era decidido, su mirada clara, pero una ligera tensión en sus dedos delataba la emoción de este primer día. Se dirigía a los ascensores, como docenas de otras personas antes que ella. Pero apenas dio 3 pasos cuando oyó una voz seca quebrarse en el aire. «Oye. Para». Greg Foster dio un paso adelante bruscamente, con la mano extendida como una barrera humana. Maya abrió los ojos ligeramente, más sorprendida que asustada. Se detuvo lentamente. «Voy al piso 17. Hoy empiezo una pasantía». Habló con voz tranquila y serena. Sin arrogancia ni desafío. Greg, sin embargo, la observaba con una hostilidad apenas disimulada. No se fijó en su rostro ni en su placa. Su mirada se deslizó por su piel, su ropa sencilla, su mochila. «¿Estás aquí para hacer entregas?», preguntó fríamente. «No», respondió ella un poco confundida. «No puedes pasar por aquí. Esta es la entrada principal, no la de los proveedores». A su alrededor, el vestíbulo seguía bullicioso. Pero algunas cabezas se giraron. Una empleada del mostrador bajó la mirada. Un gerente aminoró el paso y luego reanudó la marcha. La indiferencia pesaba más que el silencio. Maya frunció el ceño. «Disculpe, soy pasante del Departamento de Energías Renovables. Recibí esta credencial temporal el viernes». Ella sacó su teléfono, abrió el correo electrónico oficial que contenía los detalles de su visita y le mostró la pantalla. Greg ni siquiera miró el dispositivo. «Escúchame bien. ¿Quieres evitar problemas? Vete por atrás. No dejaré pasar a cualquiera. Y además, es obvio que no eres de por aquí». Esas palabras, esa última frase, me golpearon como una bofetada. «No de aquí. No es de este mundo. No es de esta categoría. No es de esta élite». A Maya se le encogió el corazón. Había oído muchas cosas en su vida. Pero esta frase, pronunciada con tanto desprecio en ese lugar al que tanto había anhelado pertenecer, tuvo un efecto escalofriante. A su alrededor, algunas miradas insistentes se habían dirigido hacia la escena, pero nadie intervino. Ni una sola palabra. Como si la humillación pública de una joven negra fuera simplemente un detalle vergonzoso en la vida cotidiana de una gran empresa. Maya cerró su teléfono con calma.
Su respiración se había calmado. Bajó la mirada un instante y luego levantó la barbilla con dignidad. «Está bien». Se dio la vuelta sin decir una palabra más, sin ira. Pero con un dolor inmenso, invisible para quienes simplemente la vieron partir. Salió por la puerta lateral, dio la vuelta al edificio y finalmente entró por la entrada de servicio, como una intrusa en una casa que conocía mejor que nadie. Maya finalmente llegó a su departamento por otra entrada, la reservada para el personal de logística. Caminó por pasillos fríos y tenuemente iluminados, llenos de personal de mantenimiento, repartidores de suministros y empleados invisibles desde los pisos superiores. Apretaba su bolso, con la mirada fija al frente, rezando por no encontrarse con más miradas sospechosas. Cuando finalmente llegó al piso 17, el ambiente era completamente diferente, oficinas modernas, mamparas de cristal y pizarras interactivas en las paredes. El espacio estaba bañado de luz natural y el dulce aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Un marcado contraste con el camino que acababa de recorrer. Linda Park, su superiora directa, lo esperaba en la entrada del Departamento de Energías Renovables. Linda, una mujer de unos 40 años de ascendencia coreana, siempre elegante y comedida en sus gestos, lo recibió con una sonrisa amable. «Bienvenida Maya, estamos felices de tenerte con nosotros. Te presentaré al equipo». La voz era suave, pero algo en ella sonaba hueco. Maya lo percibió de inmediato. No era una simple bienvenida rutinaria, era un refugio silencioso, una evasión calculada. Las presentaciones se sucedieron: David, ingeniero senior; Riley, gerente de proyectos climáticos; Lucas, gerente de modelado. Todos parecían amables, pero cada uno le hablaba en un tono un tanto formal, como si algo no dicho flotara en el aire. Intercambiaron miradas furtivas entre colegas. Nadie preguntó cómo había ido su llegada. Linda luego lo acompañó a una pequeña oficina al borde del espacio abierto, muy bien amueblada, con una pantalla lista, una planta verde y un kit de bienvenida con la marca Coleman Industries. «Si necesitas algo, no lo dudes. Te enviaré el programa de entrenamiento por correo electrónico». Luego se fue rápidamente de nuevo. Ella lo sabía. Linda había recibido una llamada discreta de seguridad una hora antes. Le dijeron que la becaria Maya Coleman había tenido un problema en la entrada, sin dar detalles. Ella lo entendió. Y decidió no hacer preguntas. Maya se sentó en su silla, con la espalda recta. Respiró hondo, mirando la pantalla negra frente a ella. Fingió leer los documentos de bienvenida. Forzó una sonrisa cuando Riley le ofreció una taza de té. Asintió cuando David le preguntó si todo estaba bien. Pero en su interior, algo se había roto. Un hilo. Un equilibrio frágil. No era la primera vez que dudaban de ella por el color de su piel. Había aprendido a aceptarlo, a anticipar las miradas, a sonreír a pesar de todo. Pero nunca de una forma tan pública, tan cruda, tan violenta en su simplicidad. En este edificio que se suponía representaba la diversidad, la inclusión, el futuro, acababan de recordarle brutalmente que, para ellos, no pertenecía allí por naturaleza. ¿Qué tenía que demostrar que merecía estar allí? Trabajó en silencio toda la tarde. Siguió instrucciones, se conectó a plataformas, llenó formularios. Cada clic era un intento de mantener el control. Pero bajo su aparente calma, rugía una tormenta silenciosa. Esa tarde, Maya tomó el autobús a casa. El sol se ponía sobre la ciudad, pero no lo miró. Se quedó mirando su reflejo en la ventanilla, sus rasgos cansados, su mirada vacía. Su placa provisional seguía prendida en su chaqueta. No se la había quitado. Quizás por olvido. Quizás por rebeldía. Cuando cruzó la puerta de la casa familiar, escuchó la voz de su padre, Franklin Coleman, en la sala de estar. «¿Maya? ¿Ya volviste? ¿Qué tal tu primer día?» Ella respondió desde la entrada. «Sí. Salió bien. Solo estoy cansado, voy a subir un poco». Percibió algo en su voz. Una tensión, un retraimiento. Pero respetó su silencio. En su habitación, Maya estaba sentada en la cama sin encender la luz. Permaneció allí un buen rato, inmóvil. Las palabras de Greg aún resonaban: «¿Quieres evitar problemas? Se nota que no eres de por aquí».
Ella se preguntó, ¿cuántas veces más tendrá que demostrar que pertenecía aquí? ¿A cuántas caras tendrá que enfrentarse antes de que vean algo más que su piel? Y aún así, ella no lloró. No esa noche. Se fue a la cama temprano, con el corazón pesado pero con la espalda recta. Lo que no sabía era que, al mismo tiempo, en una sala de control en la planta baja del edificio Coleman, un guardia de seguridad repasaba las imágenes de la mañana. En la pantalla, vieron cómo arrestaban a Maya. Vieron su placa. Vieron la humillación, sin gritos ni escándalo, pero visible. Brutal. Y lo más importante, vimos a Greg Foster. Estas imágenes pronto llegarían a la oficina del CEO. Y 24 horas después nadie en la empresa podía decir, no lo sabía. A la mañana siguiente, a las 9 horas. En la gran sala de conferencias de la planta baja, el ambiente era más tenso de lo habitual. Jefes de departamento, altos directivos y miembros del comité de RRHH habían sido convocados urgentemente la noche anterior. No se había especificado el orden del día. Una de reunión de alineación estratégica, según el breve correo electrónico enviado por la alta dirección. Sentados alrededor de la larga mesa ovalada de caoba, susurraban entre sí, mirando el reloj de pared. Al fondo de la sala, de pie un poco apartado, Greg Foster miraba al suelo, con los brazos cruzados sobre su chaqueta de seguridad azul medianoche. Mantenía su habitual expresión firme, pero un ligero temblor en la mandíbula delataba su agitación interior. No había dormido. Y desde la enigmática llamada que recibió a las 7 de la mañana, la ansiedad no lo había abandonado. No le habían informado del contenido de la reunión. Pero en el fondo, presentía algo. Las miradas discretas que algunos colegas le dedicaban ya parecían condenarlo. De repente, las puertas se abrieron. Un silencio instantáneo cayó sobre la habitación. Franklin Coleman, director ejecutivo de la empresa, entró. Traje oscuro, camisa sin corbata, rostro tenso pero perfectamente controlado. A su lado, Maya, erguida, elegante con un sobrio traje negro. Sostenía una tableta frente a ella, su mirada serena recorría la sala sin agresividad, pero tampoco timidez. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Algunos rostros se quedaron paralizados. Otros palidecieron. Varios comprendieron de repente lo que estaba a punto de suceder. Franklin caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa. No se sentó. Permaneció de pie, con las manos entrelazadas y la mirada fija. Comenzó con voz tranquila pero firme, cada palabra resonando en el silencio. Gracias a todos por estar aquí. Hizo una pausa. Hoy no voy a hablar de números ni de estrategia. Lo que tengo que decir es mucho más fundamental. Sus ojos recorrieron la habitación, captando la atención de cada persona presente. Ayer por la mañana, aquí mismo en nuestro edificio, una joven negra fue detenida en la entrada. Le negaron el acceso. Su presencia, su identidad y su legitimidad fueron cuestionadas. Sin ninguna verificación. ¿Por qué? Dejó que cayera el silencio. Porque vimos un color, no una placa. Porque juzgamos por la apariencia, no por los hechos. Y porque, a los ojos de quien la arrestó, no parecía que perteneciera a ese lugar. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia Greg Foster. Se había quedado paralizado. Respiraba entrecortadamente. No se atrevía a levantar la vista. Franklin entonces se hizo a un lado y extendió su mano hacia Maya. Esta joven es mi hija. Maya Coleman. Una descarga eléctrica recorrió la sala. Varias personas se incorporaron. Se oyeron murmullos de asombro. Un gerente al fondo soltó un apenas audible «Dios mío». Franklin continuó, sin levantar la voz. Adoptada a los 8 años. Criada con los mismos valores que decimos defender en esta empresa, mérito, integridad y transparencia. Graduada de Stanford. Habla 4 idiomas. Apasionada por la transición energética. Decidió hacer prácticas aquí, ocultando su conexión conmigo. Porque quería que la juzgaran por sus habilidades. Y solo por eso. Luego se volvió hacia Greg. Lentamente. Deliberadamente. Greg, pálido, levantó la vista, solo un instante. Enseguida los bajó,
como si la mirada del director ejecutivo le hubiera quemado. Franklin añadió, con una voz llena de dolor reprimido. Ayer me sentí avergonzado. No solo como padre, sino como líder. Porque todo lo que decimos defender aquí se ha derrumbado, por un reflejo de desconfianza, un prejuicio arraigado. Hablamos de diversidad. Pero en la práctica, ¿realmente hemos deconstruido nuestros prejuicios? Un silencio denso llenó la habitación. El aire parecía más denso, más pesado. Continuó. Por eso, a partir de hoy, tomo medidas inmediatas. Se ha abierto un procedimiento disciplinario. Y, para que quede claro, no va dirigido contra un individuo. Va dirigido contra un sistema. Una forma de ver, reaccionar y clasificar a las personas sin siquiera hablarles. Greg retrocedió levemente, como si buscara un apoyo invisible detrás de él. Franklin continúa, implacablemente. Implementaremos un programa de capacitación obligatoria para todo el personal, sin excepción. Sobre el sesgo racial, la cultura del respeto, la escucha y el cuestionamiento de las respuestas automáticas. No como una simple formalidad, sino como un compromiso ético profundo y duradero. Esta empresa nunca volverá a ser un lugar de simulación. Un escalofrío recorrió la sala. Algunos ya tomaban notas. Otros permanecieron paralizados, incapaces de sostener la mirada de Maya, de pie junto a su padre, sin una lágrima, sin una queja, simplemente presentes. Franklin concluye, más tranquilo, pero no menos firme. Si no te sientes a la altura de este estándar, entonces no encajas en Coleman Industries. Luego, sin decir otra palabra, hizo una leve reverencia y salió de la habitación, seguido por Maya. La puerta se cerró. Y en la habitación nadie hablaba. Greg Foster estaba solo, con la mirada baja, como si acabara de caer de una torre invisible que él mismo había construido. Con el paso de los meses, las tensiones iniciales que dejó el incidente comenzaron a disminuir, pero no a desaparecer. Maya, decidida y rigurosa, demostró rápidamente su valía. Cada día aportaba ideas nuevas, análisis precisos y un entusiasmo discreto que rápidamente conquistó a sus compañeros. Su reputación trascendió a su equipo y llegó a las más altas esferas. Con el firme y visible apoyo de su padre, Franklin Coleman, lanzó un proyecto piloto de reclutamiento anónimo. Este innovador sistema buscaba revisar los currículums sin indicar origen, nombre ni dirección. El objetivo, limitar los sesgos inconscientes que pudieran sesgar las decisiones desde las primeras etapas de la selección. Al mismo tiempo, Maya creó un comité interno para combatir la discriminación y promover la igualdad, integrado por empleados de todos los niveles directivos y procedencias. Este comité se convirtió rápidamente en un espacio de diálogo donde todos podían expresarse libremente, proponer acciones concretas o compartir experiencias personales. Las reuniones, a veces difíciles, pero siempre sinceras, contribuyeron a la construcción de una nueva cultura corporativa más abierta y responsable. En cuanto a Greg Foster, la conmoción del castigo y el ajuste de cuentas fue violenta. Fue suspendido 3 semanas, el tiempo necesario para completar la capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales, ética profesional y comunicación no violenta. Cuando regresó a la empresa, ya no ocupaba su antiguo puesto de guardia de seguridad en la entrada, sino un departamento de vigilancia interna, sin contacto directo con el público. Este cambio, por humillante que fuera para él, fue beneficioso. En silencio, día tras día, Greg observaba a Maya. Descubría en su calma, en su dignidad, la fuerza serena de una mujer que había tenido que afrontar mucho más que él. Poco a poco, comprendió la magnitud de su error, la magnitud de sus prejuicios y la injusticia que había cometido con una persona competente y merecedora. Un día, al cruzarse en el ascensor de cristal del edificio, se hizo el silencio. Sus miradas se cruzaron. Greg finalmente rompió ese muro de palabras no dichas con un suspiro. Lo lamento. Estas palabras, sencillas y honestas, llevaban el peso de la gratitud y el arrepentimiento. Maya lo miró largo rato, sus ojos reflejaban la serenidad de una paz interior adquirida no sin lucha. No es solo a mí a quien deberías pedir perdón, respondió ella en voz baja. Pero a todas las mujeres y hombres que son juzgados demasiado rápido, sin escuchar. Ella presionó el botón para subir las escaleras y luego se fue tranquilamente, dejando a Greg solo con su conciencia, frente al espejo de su propia humanidad recuperada. Esta escena fue un punto de inflexión.
Maya, empoderada por su trayectoria y sus dificultades, continuó impulsando la empresa hacia una mayor equidad e inclusión. Greg, por su parte, estaba aprendiendo a ver más allá de las apariencias. Este no fue el final de sus esfuerzos, pero sí el comienzo de una verdadera transformación. Y en este gran edificio de cristal y acero, se escribió una nueva página, hecha de esperanza, respeto y comprensión. Había transcurrido un año desde aquel fatídico día en que Maya cruzó la puerta de Industrias Coleman, enfrentándose a un muro de injusticia y prejuicios. Un año marcado por luchas, victorias y, sobre todo, una profunda transformación. En el salón principal de la sede, donde antes el ir y venir parecía indiferente, se había colocado una placa de bronce, fijada a la pared de cristal, visible para todos al cruzar el umbral. Grabada en elegantes letras, llevaba esta inscripción: a todas las personas que son juzgadas incluso antes de hablar, son bienvenidas. Maya Coleman. Cada mañana, al entrar los empleados al edificio, se encontraban con este mensaje. Un recordatorio diario, un compromiso renovado, una promesa grabada en piedra, o mejor dicho, en metal y cristal. La historia de Maya se convirtió en mucho más que una anécdota corporativa. Se compartió en conferencias, se presentó en artículos académicos y se estudió en varias escuelas de negocios e ingeniería de todo el país. En las aulas, los profesores la presentaban como un ejemplo de valentía silenciosa, la capacidad de afrontar la injusticia sin gritar, de avanzar con dignidad cuando todo estalla en ira. Una viva encarnación del poder de la verdad, revelada en el momento y lugar oportunos. Maya también se convirtió en una inspiración para jóvenes profesionales, especialmente mujeres y minorías. Demostró que incluso los obstáculos más difíciles se pueden superar con perseverancia, inteligencia y autenticidad. ¿Y Greg Foster? Nunca se convirtió en un héroe. Ni en un mártir. Ni siquiera en un modelo a seguir. Pero él cambió. Este cambio fue lento, a veces doloroso, siempre humilde. Aprendió a deconstruir sus prejuicios, a escuchar sin juzgar, a ver más allá de las apariencias. Reconoció sus errores, no como una carga vergonzosa, sino como una lección esencial. A través de su entrenamiento, sus conversaciones con el Comité de Equidad y sus reuniones con Maya, encontró el camino hacia una mejor versión de sí mismo. No fue el final de una lucha, sino un comienzo. A veces, basta con una historia para marcar la diferencia. Con una sola voz para despertar conciencias. Con un solo paso abrir un camino. Coleman Industries aprendió esto a las duras penas, pero también es algo que le conviene. Y cada mañana, al cruzar el umbral de la empresa, esta placa silenciosa servía como recordatorio de que el respeto y la inclusión no son solo palabras, sino acciones grabadas en la realidad.